Súper. Como recordarán, empezamos a trabajar en la sesión anterior con la noción de sujeto gramatical, ¿cierto? Y dos cuestiones importantes que vimos en esa clase fue no hacerle nunca caso a lo que dicen los profesores de enseñanza básica y media. No, no hay que hacerle caso a sus profesores. Pero en esto suelen equivocarse, suelen manejarse, y no solamente ellos, sino que incluso en muchos textos que tratan sobre el lenguaje vienen nociones equivocadas sobre qué es el sujeto en gramática. Esencialmente, lo primero que tenemos que tener claro es que el sujeto es distinto a la idea del tópico, ¿cierto? Que es aquello de lo que se habla, y también es distinto de la idea del agente, que es quien hace eh, algo, o lo voy a poner más bien como suele aparecer, que es quien ejecuta la acción del verbo. ¿Cierto? Entonces, el sujeto, si bien corresponde en algunos casos a un tópico y a un agente, en algunos casos corresponde a tópico pero no a agente, en otros casos corresponde a agente pero no a tópico, la verdad es que eso se da justamente porque se trata de una noción que está emparentada con ellas, podríamos decir estadísticamente, porque suele ser que el sujeto sea tópico y agente. En la oración más típica del castellano es así, pero no es necesariamente así, porque el sujeto corresponde a una noción diferente. ¿Bien? El sujeto, como decíamos en la clase anterior, y recuerdo simplemente de manera muy breve, es uno de los constituyentes de la cláusula que la lengua privilegia de alguna manera especial. Le otorga alguna marca especial que hace sobresalir ese constituyente en relación con todos los otros constituyentes que están modificando el núcleo verbal. Dependiendo de la lengua, esa marca especial puede ser un morfema específico, puede ser un cambio internacional, puede ser una marca llamada marca de caso, en latín, por ejemplo, el caso nominativo, y en castellano eh, es técnicamente se dice que es el controlador de la concordancia verbal. Lo que quiere decir en términos simples que es el constituyente que está en concordancia con el morfema de persona del verbo. En otras palabras, si el morfema de persona del verbo está, por ejemplo, en segunda persona plural, el constituyente que también esté en segunda persona plural y que además cambie al mismo tiempo que hacemos nosotros variar el morfema de persona del verbo, ese es el que está controlando la concordancia verbal o el que está en concordancia con el morfema de persona del verbo y por lo tanto es el sujeto. Entonces, esta es la definición técnica de lo que en español es el sujeto gramatical. No es quien hace la acción del verbo, no es aquello de lo que se habla, sino que es el que controla la concordancia verbal. ¿Bien? Hasta ahí. Eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿Alguna duda? Vamos a dedicar la clase de hoy a profundizar en esto, a ejercitarlo, para que quede bien, pero hasta el momento, ¿alguna duda de comprensión? ¿No? ¿Clarísimo? Súper. Eh, Trabajemos con un ejemplo. Supongan ustedes la siguiente cláusula. Un gran trozo de carne cocinó mi vecino. Mis disculpas a todos los veganos presentes. No solamente un ejemplo, ¿no? No es activismo político. Si nosotros hacemos el análisis de esta cláusula, vamos a detectar que el centro predicativo, el núcleo de la cláusula, es el verbo cocinar, ¿cierto? ¿Hasta ahí todos bien? Bien. ¿En qué persona está conjugado el verbo cocinó? Para responder esa pregunta, tenemos que elaborar nuestro paradigma morfológico de la conjugación y, en otras palabras, situarnos en el tiempo, en este caso del pasado, del verbo, y decir que corresponde paradigmáticamente a cociné,
la primera persona, que equivale a un yo, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Primera persona del singular, es decir, un yo. Cocinaste, la segunda persona del singular, es decir, un tú. Cocinó, y aquí ya apareció la respuesta que queríamos, tercera persona del singular, él, ella. Cocinamos. Bueno, no necesitaríamos seguir, porque ya identificamos dónde está, pero sigamos solamente para terminar de hacer el paradigma. Cocinamos, la primera persona del plural, nosotros. Voy a usar el paradigma más completo, que es el español, para este punto es el español de España, pero a pesar de que nosotros no lo usemos mucho, cocinasteis, que es la segunda del plural equivalente al vosotros, y para nosotros sería cocinaron, que es la segunda persona del plural americana, que es ustedes, y finalmente cocinaron, que es la tercera persona del plural equivalente a ustedes. ¿Bien? Dentro de todas estas formas, entonces, que corresponden al paradigma de la conjugación del verbo cocinar en pasado, nos damos cuenta que cocinó corresponde a una conjugación de tercera persona del singular. ¿Bien? ¿Qué significa que sea una tercera persona del singular? Significa que no equivale ni a la primera persona del singular, que es el hablante, el yo, no equivale a la segunda persona del singular, que equivale al oyente, el tú, sino que a cualquier entidad del mundo que no sea ni un yo ni un tú. ¿Bien? Es decir, puede ser cualquier persona, cosa, objeto, entidad del mundo, que no sea ni el hablante ni el oyente. ¿Bien? Y que además sea singular, es decir, que equivalga a una sola. Porque si no, si fuera más de una, tendríamos el equivalente, pero en plural. Y en ese caso el verbo estaría conjugado como cocinar. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda, chicos, con el método que estamos planteando? ¿No? ¿Todo ok? Súper. Si hay alguna duda, háganmelo saber, con toda confianza. Bueno, entonces el verbo de este ejemplo, un gran trozo de carne cocinó mi vecino, está conjugado en tercera persona del singular. Los otros constituyentes de esta cláusula son un gran trozo de carne y mi vecino. Bien. ¿Cómo saber cuál de los dos es el sujeto? ¿Cuál de los dos es el constituyente al que llamaremos sujeto gramatical? Una primera intuición, podría decir, bueno, no, evidentemente es mi vecino, ¿no? Porque es el que ejecuta la acción del verbo. ¿Alguien me podría decir eso? ¿Y ustedes qué dirían? ¿Qué dirían ustedes? ¿Como buenos gramáticos? No. Atrás. Va de retro. No. Claro, porque esa noción, la de quien ejecuta la acción del verbo, equivale al agente, no al sujeto. Puede que sea efectivamente el sujeto, pero no lo será, si es que es así, porque ejecute la acción del verbo, sino porque, como ustedes están indicando en el chat, por la concordancia, ¿no? De hecho, aquí, en principio, tanto mi vecino como un gran trozo de carne son ambos constituyentes que en principio son candidatos para ser el sujeto, porque los dos son entidades que no equivalen ni al yo, al hablante, ni al tú, el oyente. Los dos son terceras personas, digamos. Claro, mi vecino no soy yo, al menos no como hablante, ¿no? Es muy evidente. Y un gran trozo de carne tampoco soy yo. Bueno, en cierto sentido sí, pero en el sentido tal como aparece aquí en la cláusula, ese gran trozo de carne que mi vecino cocinó no es el hablante, ¿no? Porque en ese caso había dicho me cocinó mi vecino. Bueno, entonces, los dos son en principio candidatos para ser el sujeto, ya que los dos son terceras personas, no son ni el hablante ni el oyente, y los dos son entidades singulares. Un trozo de carne, un vecino. ¿Cómo sé yo cuál de los dos es el sujeto?
Constanza ya nos da una respuesta en el chat. ¿La dices oralmente, Constanza? Sí, habíamos dicho que podríamos cambiar la conjugación del verbo para ver cuál se veía como obligado a cambiar en como o sea, los constituyentes, cuál se veía como obligado. Como por Exacto. ejemplo, si pusiéramos cocinaron, quería como un gran trozo de carne, cocinaron mi vecino y queda raro. Entonces, Exacto. ahí se vería quizás que mi vecino puede ser el sujeto. Súper, Constanza, súper, súper, súper bien respondido. Claro, si yo cambio la conjugación del verbo, que en principio es cocinó, ¿cierto? Lo tenemos acá, tercera persona del singular, la cambio por ejemplo, como dice muy bien Constanza, a cocinaron, que equivale a una tercera persona del plural, la oración se vuelve agramatical. Un gran trozo de carne cocinaron mi vecino, ¿cierto? Eso no es castellano. El método de identificación del sujeto nos dice que el constituyente que yo cambie el rasgo, en este caso de pluralidad, y que al hacerlo la oración se vuelva gramatical de nuevo, ese es realmente el que está controlando la concordancia. ¿Bien? Probémoslo. Acá este gran trozo de carne yo lo puedo cambiar a unos grandes trozos de carne, y en ese caso ya pluralicé ese constituyente. Y me queda unos grandes trozos de carne cocinaron mi vecino. Unos grandes trozos de carne cocinaron mi vecino. ¿Gramatical o agramatical? Evidentemente es raro, ¿no? La cambio, la vuelvo a poner como estaba entonces, ya que al hacer el cambio y ponerlo en coincidencia con el morfema de persona verbal, se mantuvo la gramaticalidad, eso me dice que no, eso probablemente no es el sujeto. Pero si cambio mi vecino a mis vecinos, solamente añadiendo el rasgo de la pluralidad, me queda un gran trozo de carne que sigue siendo singular, cocinaron, plural, mis vecinos, tercera persona plural, y ahí sí es gramatical, ¿no? Un gran trozo de carne cocinaron mis vecinos. Entonces, al hacer este cambio, me doy cuenta de que en efecto lo que está en concordancia y no solamente en coincidencia es con el morfema de persona verbal, es mis vecinos, este constituyente de acá, y no un gran trozo de carne. Entonces, vuelvo a poner esto como estaba. Bueno, de hecho, de nuevo, si hago este cambio, me vuelve a quedar gramatical porque no he cambiado este todavía. Me queda un gran trozo de carne, cocinó mis vecinos. Rarísimo, pero vuelve a la normalidad si pongo lo que estaba original. ¿Bien? Entonces, este es el sujeto. Perdón. Este es el sujeto. Ahí sí. ¿Bien? Claro, ¿no? Es bien evidente. También puedo hacer un cambio, incluso un cambio más radical. Por ejemplo, eh, en vez de solamente cambiar, como fue el ejemplo que proponía Constanza, que lo hizo muy bien, en que ella mantuvo la persona tercera, pero, y cambió el rasgo de singular a plural, podríamos perfectamente cambiar completamente la persona. Por ejemplo, podríamos cambiar de tercera singular a primera plural, por ejemplo. Entonces pongo acá, cocinamos. Me queda un gran trozo de carne, cocinamos mi vecino, que claramente es una ensalada de palabras, no corresponde al castellano. En ese caso, lo que claramente está pidiendo a gritos ser cambiado es esto de aquí por un nosotros, ¿no? O algo parecido, algo en que el hablante al menos esté involucrado con alguien más. Y ahí sí vuelve a la normalidad, ¿cierto? Lo que nos muestra de nuevo que este constituyente de acá es el verdadero sujeto, el controlador de la concordancia. También puede hacerse al revés. Eh, También puede ser, por ejemplo, que yo, siguiendo lo mismo que proponía Constanza hace un ratito, en vez de cambiar el morfema de persona del verbo, puedo ir cambiando los rasgos de los diferentes constituyentes, ir probando. Y si un constituyente lo cambio y cambio su rasgo, por ejemplo, de persona o cambio solamente el de número, y la oración sigue quedando bien, eso claramente me indica que esto no es el sujeto. Por ejemplo,
si cambio un gran trozo de carne a unos grandes trozos de carne y mantengo el cocinó, fíjense que queda unos grandes trozos de carne cocinó mi vecino. Y la oración queda súper bien, no tiene ningún problema gramatical, es una oración completamente posible del español. Eso nos muestra que al pluralizar esto, y deja de estar en coincidencia con el morfema de acá, ya que esto está en singular, ¿cierto? Esto está en plural, pero cocinó está en singular. Entonces nos muestra que aquí esta parte, este constituyente, no es el sujeto, ya que yo puedo alterarlo sin que se vea alterada la gramaticalidad. Sin embargo, si trato de hacer lo mismo con mi vecino, me quedaría un gran trozo de carne cocinó mis vecinos, lo que nuevamente vuelve a quedar mal y nos muestra que yo no puedo cambiarlo solo, sino que al cambiarlo tengo que obligatoriamente cambiar también el verbo para que se mantenga esa coincidencia. Y eso nos muestra que no es una coincidencia casual, sino que es en efecto una concordancia. Bien, sé que he sido un poco detallista, quizá un poco majadero con el método, pero espero que haya quedado claro, ¿no? Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Los dormí ya? ¿Se quedaron todos dormidos? Profe, Antonia. ¿qué pasa si cuando cambiamos el verbo a cocinamos, uno pone, por ejemplo, mi vecino y yo? Ah, qué buena pregunta. Claro. Súper buena pregunta. En efecto, Antonio me dice, ¿qué pasa si cambio cocinamos? Queda en efecto la oración como gramatical, ¿no? Un gran trozo de carne cocinamos mi vecino. Claro, y yo recién hice ese ejercicio y dije, bueno, entonces digo que claramente esto está pidiendo ser alterado, por ejemplo, a un nosotros. Así fue como lo resolví yo hace un momento, ¿se acuerdan? Pero Antonia me dice, ¿y si lo cambio a mi vecino y yo? La verdad es que ahí de nuevo se vuelve gramatical, se vuelve posible, ¿no? Pero la verdad es que también hicimos un cambio. Ya esto ya dejó de ser mi vecino y pasó a ser el constituyente mi vecino y yo, que tiene dos condiciones. Primero es plural, que es uno de los rangos que estábamos buscando, y luego es una primera persona del plural, porque la primera persona del plural, la idea de nosotros, es cualquier conjunto de personas que incluya al hablante. Un nosotros es cualquier conjunto de personas que incluya al hablante. Puede ser el hablante y el oyente, por ejemplo. Si yo estoy hablando por ejemplo, ahora que tengo a Camila aquí en el video, puedo mirar a Camilo a Camila y decirle, nosotros tenemos prendido el video, nosotros nos levantamos temprano. Y ahí ese nosotros involucra a Camila y yo y no al resto del curso. Pero sigue siendo un nosotros porque involucra al hablante. ¿Cierto? Cualquier conjunto de personas en que esté involucrado el hablante, y aquí involucramos al hablante en poner el y yo, es equivalente a un nosotros, es decir, equivalente a una primera persona del plural. ¿Bien, Antonia? Sí, gracias, profe. Un placer. Ok. Otro ejemplo. Uno un poco más complicado, ¿eh? Supongan ustedes la cláusula, a los niños siempre los atraen las montañas rusas. Intuitivamente, ¿cuál es el sujeto? No se atreven, ¿no? Ah, Javier se atrevió, Ignacia se atrevió, los niños. Etier se atrevió, los niños. Y yo les digo que están equivocados. Camila me dice las montañas rusas, Lopica me dice las montañas rusas. Comprobémoslo. ¿Por qué? A ver, Ignacio, ¿por qué me dices que los niños crees tú que es el sujeto? Mire, profe, si me hubiera dejado pensarlo un segundo más, habría dicho, obvio que las montañas rusas, pero usted dijo intuitivo. Y al menos con la Javiera, yo sé que estamos de acuerdo en esto, nosotras somos gente honesta, gente que sigue instrucciones. En cambio, la gente que dice las montañas rusas, esa gente lo pensó, lo evaluó. Estamos hablando de intuición acá.
Muy bien, querida Ignacia, tienes toda la razón. Por eso es importante no dejarse llevar siempre por la intuición. La intuición es siempre un buen inicio, pero en ciencia lo que tenemos que hacer es poner la prueba, ¿no? Puede darnos una pista inicial, pero luego tenemos que aplicar un método. De hecho, ¿por qué es tan intuitivo? Voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué es tan intuitivo pensar que los niños es el sujeto de a los niños siempre los atraen las montañas rusas? Porque está primero, como dice Camila, ¿cierto? Y nosotros sabemos de la clase anterior que los tópicos de las oraciones suelen aparecer en primer lugar. De hecho, en efecto, en esta cláusula, los niños es el tópico del que estoy hablando. Estoy hablando de los niños y sus gustos. Así que, en efecto, los niños es el tópico de esta cláusula, pero eso no hace que sea el sujeto. Etienne dice otra cosa interesante, porque el sujeto suelen ser las personas. Y es cierto, es porque las personas suelen ser además los agentes, ¿no? Las entidades que en el mundo son capaces de efectuar acciones son típicamente personas. En otras palabras, las personas están muy altas, si uno hiciera una escala, ¿no? De una escala de jerarquía de probabilidad de algo para ser sujeto, probablemente las personas estarían en lo más alto. Y en lo más bajo, probablemente los objetos inanimados o incluso ideas abstractas, ¿no? Pero eso es solamente una probabilidad. De nuevo, el error está en mezclar las nociones de tópico y de agente con la noción de sujeto, que si bien pueden coincidir y muchas veces coinciden, no lo son siempre. Comprobémoslo. Tenemos que, como siempre, empezar con el verbo, nuestro núcleo clausular, el centro predicativo, y ver en qué persona está conjugada, ¿no? ¿En qué persona está conjugada atraen? Si hacemos el paradigma sería yo atraigo, perdón, atraigo, atraes, atrae, atraemos, atraéis, atrae. Tercera del plural en realidad, ¿cierto? Equivale a un ellos. Eso, tercera del plural. Claro, entiendo el problema de Constanza, ¿no? Porque en el castellano de América, también la segunda persona del plural, equivalente a ustedes, también es atraen. ¿Cierto? Ese es un problema del que creo que lamentablemente no vamos a alcanzar a hablar, pero tiene que ver justamente con la desaparición del vosotros en el español americano. Por eso en este caso les pido que hagamos la conjugación siguiendo el modelo completo, ¿no? El modelo que incluya todas las formas, incluso esa que no se usa en América, ¿no? Para que no caigamos en ese problema. ¿Bien? Entonces, equivale a una tercera persona del plural, ¿no? A un ellos o una ellas. Vamos al resto de los constituyentes de la cláusula. Tenemos los niños, que aparece como a los niños. Tenemos siempre, que podemos perfectamente dejar fuera, ya que no equivale a ninguna persona, sino que equivale a una noción temporal. En este caso, claramente equivale a una circunstancia, ¿no? Que rodea el evento, no es uno de los argumentos. Las montañas rusas, que sí es uno de los argumentos, ¿sí? De hecho, aquí tendríamos a los niños como a lo atraído, y las montañas rusas son lo atraedor. Y en los, que también lo vamos a dejar fuera, ya que equivale simplemente a una repetición de los niños, ¿no? De hecho, si yo sacara a los niños de acá, fíjense, y yo supiera que estamos hablando de niños, oye, ¿sabes qué? Fui a Fantasilandia con un montón de niños este fin de semana, y como siempre, los atraen las montañas rusas. Yo sé que ese los está hablando de los niños. Es un pronombre que reitera esta información. Perdón, esta información que está acá. Así que no la vamos a tener en cuenta por ahora, ¿no? Ya que solamente es un elemento que aparece ahí como una repetición de un argumento. Bien, entonces la pregunta es, dentro de estos dos constituyentes, las montañas rusas y a los niños,
¿Cuál es el que está en concordancia con el morfema de persona verbal, que aquí equivale a una tercera persona del plural? En principio los dos, ¿no? Porque los niños es plural y no es ni el hablante ni el oyente. Así que es una tercera persona del plural. Y las montañas rusas están en plural y tampoco no es ni el hablante ni el oyente. Entonces, en principio, ambas coinciden, ambos constituyentes coinciden con la manera en que está conjugado este verbo. La pregunta es, ¿cómo sé yo cuál está en concordancia y no solamente en coincidencia? A ver, ¿quién me ayuda con esto? Javiera, conjugando me dices. ¿Qué conjugarías? Conjugaría el verbo atraer, quizás lo cambiaría Perfecto. por atraigo, por ejemplo. Perfecto, No, súper. oh, qué Sí, rebuscado. queda súper, me gusta mucho la propuesta que hace Javier. Javiera propone cambiar el verbo atraen, ¿cierto? Cambiar su conjugación a atraigo, que es la primera que tenemos acá y que equivale a una primera persona del singular. Súper. Y queda a los niños siempre los atraigo en las montañas rusas, que es, así que es un poco perverso, dice Francisca, ¿no? Pero claramente es rarísimo, ¿no? Al menos gramaticalmente. Atraigo está conjugado en primera persona del singular, lo que quiere decir el hablante. ¿Cómo cambiaría a los niños para representar aquí al hablante? ¿Cómo quedaría? ¿Quedaría igual o no, profe? No, porque los niños son una tercera persona, Ah, no es el hablante, y está en plural, está completamente fuera. ¿Cómo al sería? gato, ¿Cómo? al gato. Al gato podría ser, porque el gato sería singular, y ahí está súper bien, pero el gato no es el hablante, es una tercera persona. ¿Cómo podría representarme a mí, al hablante acá, en esto que tengo subrayado aquí? Ah, Antonio lo dijo en el chat. ¿Qué forma puedo usar? Mi, exacto. A mí. Ahí está representado el hablante. ¿Cierto? Bien. Y quedaría, a mí siempre los atraigo las montañas rusas. ¿Cómo queda eso? Espantoso, ¿no? O sea, completamente gramatical. Así que podemos proponer que los niños no es el sujeto. Francisca, Profesor, si el los se supone que es como una reiteración del sujeto, ese los también debería cambiar al cambiar a los niños por el mi, tienes por toda un la... me. Solo una corrección. El los no es una repetición del sujeto, es una repetición de este constituyente de acá. Que puede ser el sujeto o no lo hemos definido todavía. Pero tienes toda la razón. Para hacerlo bien, yo tendría que haber cambiado, me corrijo, a mí siempre me atraigo las montañas rusas. Ahí sí, tienes toda la razón. Ahí sí habría quedado bien. Porque esto tiene que estar, cambiar a la vez, ¿cierto? Que cambia a mí. Gracias por la corrección. Pero de todas maneras, incluso haciendo esa corrección, sigue sonando completamente gramatical, ¿no? A mí siempre me atraigo las montañas rusas. Eso suena como un extranjero hablando, oye, un alemán, a mí siempre me atraigo las montañas rusas, ¿no? Pero no un hablante nativo. Así que eso nos muestra que probablemente los niños no es el sujeto de esta cláusula. ¿Qué pasa si cambio las montañas rusas, en cambio, para que represente al hablante? ¿Cómo lo cambiarían para que representara al hablante? ¿Qué pronombre podría aparecer ahí? ¿O qué forma podría aparecer ahí? Javiera me dice que se podría eliminar. Tienes razón, pero eso lo vamos a dejar un poquito apartado por ahora. Nicolás dice con montañas rusas, pero no entiendo muy bien qué quiere decir, porque ya dice montañas rusas. Sí, lo que pasa es que esa es la única manera en la que se vuelve gramatical, a mi parecer, o sea, cambiar las por con.
A los niños siempre los atraigo con montañas rusas, como yo estoy hablando de eso. Eso es una más perverso todavía. Claro. Claro. No. Quiero decir, ¿cómo? Tienes razón, esa es una manera de resolverlo y tiene un poquito que ver con lo que dice Javiera. De eso vamos a hablar en la clase próxima. ¿Ah? Pero lo que yo quiero decir es que cómo yo puedo cambiar la referencia de las montañas rusas, que es una referencia a algo que no es ni el hablante ni el oyente, y que es plural, a una referencia al hablante. Yubitsa lo da por el chat. Yubitsa, cuéntame, ¿qué puedo poner ahí para que represente al hablante, ese constituyente? Cambiarlo por el yo, como la otra vez cambiaron por a mí, ahora sería yo. Y quedaría, sé que la frase que me empezó a sonar terrible, ¿no? Pero queda a los niños siempre los traigo yo. Sí. Y ahí, independientemente del juicio ético, ¿no? La oración es completamente gramatical. ¿Qué muestra esto? Que este constituyente que está acá tiene que obligatoriamente cambiar cuando yo cambio esto. Fíjense, si yo cambio esto ahora a tú, no puede quedar a los niños siempre los atraigo tú. Tiene que cambiar necesariamente la conjugación del verbo para que equivalga a la conjugación de la segunda persona del singular. A los niños siempre los atraes tú. O si quieren ser más conservadores, ¿no? Podemos poner el constituyente tal como estaba originalmente. A los niños siempre los atraen las montañas rusas. Y ver simplemente que al cambiar de plural a singular, necesariamente también cambia el verbo, porque si no queda gramatical, queda a los niños siempre los atraen la montaña rusa, muy mal, pero si cambio esto a singular, a los niños siempre los atrae la montaña rusa, ahí queda muy bien. ¿Bien? En conclusión, es el sujeto de esta cosa. ¿Se entiende el ejercicio, chicos? ¿Sí? Súper. Esto también es una muy buena práctica, porque para desmitificar otro mito con relación al sujeto, bueno, que quizás no está tan extendido como el otro, que es que tiene que ver con la manera de identificarlo, ¿no? Si ustedes revisan manuales, incluso se meten a internet, bueno, de hecho, hagamos la prueba, ¿eh? A ver si tengo suerte. ¿Cómo identificar una picadura a un psicópata? No. ¿Cómo identificar el sujeto en una oración? Perfecto. A ver, ¿qué me dicen? Ah, este está bien. Pero a ver si me sale. Este está bien también. A ver qué dice esta. A ver si sale lo de siempre. ¿Cómo identificar el sujeto? Es un video. A ver si sale acá. Están todos bien. Ya. Pero otras veces me he encontrado, tendría que haberlo preparado mejor, con la noción de que hay que hacerle una pregunta al verbo, ¿no? Y preguntarle quién. ¿Lo han escuchado? Sí, está a otro nivel. Me gusta, están más gramaticales. Sí, si uno va a algunos sitios como típicos manuales, sobre todo para enseñanza para niños, aparece como la idea de que hay que preguntar quién. Camila, ¿a ti te lo enseñaron así? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, es algo que suele ser muy habitual en los colegios. De hecho, habían muchas preguntas como para después ir sacando los complementos. Exacto. De hecho, vamos a ir identificando todas esas. Sí. Son todas malas. No les hagan caso. De hecho, fíjense que, de nuevo, el problema de preguntar a quién es que, como planteaba Etienne hace un rato, asume que el sujeto va a ser una persona. Y no siempre lo es. De hecho, había funcionado bien para el primer ejemplo, ¿no? Un gran trozo de carne cocinó mi vecino. ¿Quién cocinó? Bueno, mi vecino, súper. Ahí funciona bien.
Pero en el ejemplo, a los niños siempre los atrae la montaña rusa. Si pregunto quién, o bien no tengo una buena respuesta, ¿quién atrae? ¿Cierto? Porque la montaña rusa no es un quién, es un algo, es un qué, en el mejor de los casos. O bien me hace identificar el quién con los niños porque es lo único personal, el único humano en esta cláusula. ¿No? Otro ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Vidal jugó un muy buen partido el viernes. En efecto, en esta oración, el sujeto es Vidal. ¿Cierto? Golazo. Y en efecto, si yo hago la pregunta aquí, ¿quién jugó un muy buen partido el viernes? La respuesta es Vidal. Así que ahí funciona. Pero si digo otro, por ejemplo, la pelota se clavó, sigo hablando del gol de Vidal, ¿no? Se clavó en un ángulo. Y hago aquí la pregunta, ¿no? ¿Quién se clavó en un ángulo? La verdad es que no es una muy buena pregunta. Porque la pelota no es un quién, no es humano. Así que, bueno, pero uno podría ya decir, ya, ok, te compro que la pelota, como dicen los españoles, te acepto pulpo como animal de compañía. ¿Conocen ese dicho? En esos juegos supongo que están jugando el bachillerato, ¿le llaman bachillerato ustedes o no? ¿Han jugado eso? ¿Ya? Y alguien pone, no sé, animal de compañía, y alguien pone pulpo, ya, te lo acepto. Eso es, ok, te acepto lo que quieras. ¿Ya? Bueno, digamos que sí funciona. Pero supongan ustedes una oración perfectamente posible del castellano. Ludwika le dice el stop. Qué interesante. Yo lo conocía como el cancelado también. Ah, eso. Ok, pero supongan ustedes otra cláusula completamente normal del español. Por ejemplo, ¿en qué año fue el terremoto? Aquí sí que nos veríamos en problemas para tratar de ubicar el sujeto haciendo la pregunta ¿quién? ¿No? De hecho, como que ni siquiera se puede hacer la pregunta. Como dice Javiera, error 404. Completamente cierto, ¿no? Como que la pregunta ni siquiera tiene sentido en este caso. Claro, porque los constituyentes que rodean al centro predicativo son ¿en qué año? ¿Cierto? Y el terremoto. Ninguno de los dos es un humano, ¿cierto? Así que no es una buena respuesta para una pregunta como ¿quién? Y ninguno de los dos hace algo, así que tampoco es una buena pregunta, una buena respuesta hacia lo que está enfocando esta pregunta. ¿Cuál sería el sujeto de en qué año fue el terremoto? ¿Se atreven a plantearlo? El terremoto, ¿cierto, Javier? ¿Cómo lo sabrías? ¿Cómo podrías demostrarlo? Javi me dice conjugando, ¿ya? Conjugando nuevamente. Súper. ¿Cómo lo harías mediante la conjugación? Pensaba, profe, en que, por ejemplo, cambiar el fue por fueron y ahí tendría que ir el Claro. terremoto y algo más, por ejemplo, el maremoto y el maremoto. Perfecto, súper buen ejemplo. Claro, si yo cambio fue a fueron, lo pluralizo, me queda gramatical. ¿En qué año fueron el terremoto? No. Pero si pongo el terremoto y el maremoto, que ya lo pluralizo al poner dos constituyentes en una coordinación, ¿cierto? Ahí sí se vuelve completamente posible. Así que vemos que el método de quién no funciona siempre, pero el método de la concordancia funciona siempre. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? Hagamos algunos ejercicios entonces. Vamos con uno sencillo. Y les doy un minuto para que lo puedan hacer ustedes y luego lo revisamos entre todos. Va, la que vemos. Eso. El rector anunció un próximo regreso a clases.
¿Qué les pido que hagan? Identifiquen el núcleo de la cláusula, identifiquen los votos constituyentes que están ahí y muestren cuál de los constituyentes es el núcleo. Digo, el núcleo, es el sujeto, perdón. Sí, sé que es cruel. Pero ya volveremos. Bien, un minutito, rápido. Esta es sencilla. Identifiquen el núcleo, el verbo claramente, y vean de entre los constituyentes que están modificando ese núcleo, cuál de sus constituyentes es el sujeto. Voy a poner la cuenta atrás. No sé. Hace rato que no lo hago. Voy a poner un reloj de eso. Digo, reloj de arena. Listo, un minuto. Listo. Oye, viene con publicidad. Los protectores solares auspician la clase de gramática. ¡Ah! Listo. No me esperaba eso. Lo siento. Ok. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el rector anunció un próximo regreso a clase? ¿Cuál es el sujeto de esta cláusula? Javiera, pero Javiera ya me ha ayudado mucho. A ver, Yubitsa. Yubi, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola, Yubitsa. Dinos, ¿cuál es tu propuesta para el sujeto de esta cláusula? El rector. El rector. Demuéstrelo, por favor. ¿Cómo lo demostraría? Conjugación. Siempre. Excelente. Porque, por ejemplo, si cambiamos los rectores, anunciaron, Perfecto. Si cambio así el haciendo rector a los concordar. rectores. Perdón, Sí. te voy siguiendo. es- Cambié el rector a los rectores. ¿Qué pasa ahí? Ahí queda gramatical, entonces hay que cambiar el verbo. ¿Cómo lo Y cambiarías para también, que pudiera quedar bien? o sea, pondría anunciaron y ahí quedaría bien Súper porque los bien. rectores anunciaron. Y ahí queda súper bien, Y ¿cierto? Lo que muestra que este constituyente es el que está en concordancia, es decir, el que está como en coincidencia obligatoria con el verbo. Ese es el controlador de la concordancia verbal. Súper, súper bien. Con eso ya va. Muy claro. Gracias, Luisa. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿No? Ya, súper. Hagamos otro. Por supuesto, los que vienen más ahora son un poco más complicados. Vamos a ir subiendo o vamos a ir variando el nivel de dificultad. Un minuto para esto. El año nuevo nosotros siempre lo pasamos en Valparaíso. ¿Bien? Un minuto. El año nuevo nosotros siempre lo pasamos en Valparaíso.
¡Ah! ¡Listo! Lo siento, Francisca. Muy bien, propuestas. Esta lo... Aquí pillamos a tiempo. Francisca, no te entendí lo que comentaste. ¿Quieres hablar para que te podamos entender mejor? ¿O sorprendió la Fran? Fran. Por ejemplo, al cambiar lo pasamos por lo pasé, Ah, súper. Ubicaste el verbo, quedaría ¿sí? el Y año lo que nuevo hacíamos... nosotros siempre lo... Perdón, no, perdón, Fran, de nuevo. Ah, ya. Ahí quedaría el año nuevo. Yo siempre lo pasé en Valparaíso. Perfecto, ¿cierto? Que en nosotros es el que queda raro, ¿no? Y ahí tengo que Sí. cambiarlo a yo, y eso nos muestra que este es el constituyente que está en concordancia con el morfema de persona del verbo. Súper. Adiós, ¿Eh? profe. Gracias, Fran. Súper bien. Etienne, ¿por qué tuviste problemas? A ver, ¿qué te confundió? Profe, el ETIER siempre tiene problemas. No, no es con esto, no esta materia, es siempre. Bueno, tratemos de resolver al menos este. ¿Cuál suponías tú que era el sujeto, Etienne? Mi problema principal fue que me costó encontrar el verbo. Ah, bueno. Buen Porque ya punto. sin encontrar el verbo, como que me explotó. Súper. Bueno, aquí una pista fácil como para encontrar el verbo, que de hecho a veces puede ser más problemático, es ver cuál palabra es susceptible de cambiar, por ejemplo, en persona y sobre todo en tiempo, por ejemplo. Si yo puedo ponerlo para que represente un futuro o un pasado, tal como hizo Francisca acá, esa palabra va a ser el verbo. Es la única palabra que puede ser conjugada para variar el tiempo. Claro, Constanza también nos propone el método más riguroso, ¿no? En primer lugar, tendríamos que separar todos los constituyentes, ¿no? Haciendo lo que ya sabemos hacer desde el semestre pasado, ¿no? Nos quedaría el año nuevo, siempre, lo, y en Valparaíso. Y dentro de todos esos constituyentes, yo es el único que varía de la misma manera como varía el verbo. De hecho, si lo cambio, por ejemplo, a ellas, ¿no? Tiene que ser necesariamente cambiar pasé a, por ejemplo, pasan. Y ahí funcionaría. ¿Bien, Ariel? Ok, ¿alguna duda más con ese ejercicio? Fíjense que este era más complicado, porque el primer ejemplo, el del rector, claramente tenía al sujeto como, bueno, como controlador de la concordancia, que es el sujeto, pero además es un agente, porque anunciar es una actividad, y quien anuncia algo está haciendo algo, así que además es un agente, y además es el tópico de que estamos hablando, que decimos algo del rector. Pero acá no hay una actividad, bueno, hay una actividad así, un poquito menos clara, pero sigue siendo actividad, pero claramente el tópico al menos es otro. El año nuevo es aquello de lo que estamos hablando. Y ellas o el nosotros original no es el tópico principal de la cláusula. Así que aquí hubo un cambio en la coincidencia dentro de esas nociones. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda más con eso? ¿No? Ya. Vamos a uno tercero. Este está peludo, así que le voy a dar 2 minutos. ¿En qué clases prenden sus cámaras los estudiantes? Bien. 2 minutos. Lo voy a hacer con... Y comenzamos.
Casi 20 segundos. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Ok. Bien. ¿Quién me ayuda con esta? Una manito levantada, quiero. Una manito para que me ayude oralmente y podamos ir explicando el proceso. Constanza, súper. Cuéntame. Ya, no sé si está bien lo que dice, profe, pero bueno, Además, ya. Primero dice como la separación de los constituyentes, que puse en qué clases muy bien. Déjame seguirte. Ahí un constituyente. ¿Ya? el núcleo prenden, Súper. Lo voy a dejar con en negrita para que identificarlo. sus cámaras, en sus cámaras los estudiantes tuvo un problema, sí, porque cada vez que lo iba conjugando con el verbo, sentí que todo tenía que cambiar. Interesante, ya. Pero vamos por parte. ¿Cuáles son los Ujú. constituyentes ahí? Ya, primero yo lo había dejado como sus cámaras y luego los estudiantes, Perfecto. como constituyentes. Muy bien. Cámaras y los estudiantes. Y yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, perfectamente pueden permutarse, ¿no? Yo puedo poder Ujú. poner los Los estudiantes estudiantes, en qué clases prenden sus cámaras. Exacto. Súper. Ujú. Así que súper bien. Perfecto. Yo estoy Ya, completamente de entonces, acuerdo que esos son los constituyentes. primero lo cambié prendió, o sea, prenden por prendió, y Prendió. entonces, ¿en qué clases prendió? Y ahí quedaría como su cámara, porque ¿Por qué? no sé si, o sea, prendió, sí, es que no sé su, a ver, prendió. Ah, no, pues prendieron, no, pues a ver, prendió, queda en... A ver, Ah, me vamos. confundí, perdón. Vamos. Estoy súper de acuerdo contigo, ya. El cambio aprendió. Súper bien. Es que no Eso era es, segunda. Ah, eso es, tercera, pues claro, él, era él, claro. claro, Prendió su exacto. cámara él. Súper, ya, pero súper. Eso está, teníamos prendieron, ¿cierto? Ujú, Que es una tercera persona del plural, equivalente a un ellos. ujú. Súper bien. Y tú lo cambiaste a aprendió, que es una Y tercera ahí persona quería del él. singular, equivalente a un él o una ella. Así que súper bien. Ujú. Eso lo que tenemos que ir haciendo es ver qué pasa si cambio cada uno de los constituyentes por su forma singular, a ver si queda bien. Porque en este momento Ah, está claro, mal. ¿en qué clase? Claro, en este momento queda en qué clase prendió sus cámaras los estudiantes, que es gramatical. Claro. Ujú. Entonces vamos uno por uno. ¿Qué pasa si cambio este a su forma singular? ¿En qué clase prendió? Es que según yo como que no afecta si hicimos en qué clases prendió. Entonces, Exacto, es completamente indiferente, ¿cierto? ujú. Lo que nos muestra que esto no está en concordancia, porque yo lo puedo poner en singular o en plural Y sigue funcionando. y sigue funcionando. Así que ese no es el problema. Ya, entonces, ese no es. ¿Qué pasa con cámara? Y si lo pongo en singular. Según, empieza como a sonar como raro con lo que viene. Claro, pero Prendió su cámara, lo importante es que sigue sonando raro. sí, Ese es el punto. prendió sus cámaras. Queda, ¿en qué clase prendió su cámara los estudiantes? A mí me suena súper mal. Ujú. A mí igual. Entonces, yo no puedo cambiar solamente este para que esté en concordancia con esto y que la oración vuelva a quedar bien. Así que este no es el problema. ¿Y qué pasa si cambio este a su forma singular? ¿En qué clase prendió sus cámaras el estudiante? Ay, ahí suena bien. Ahí suena bien. Claro, alguien me podría decir, oye, pero es raro que el estudiante prenda más de una cámara. ¿Y por qué? Puede tener 3 o 4 cámaras. Si Claro, para es uno queda virtual. como raro, pero no, como en sentido general, no es Claro, raro que ahí tenga queda- más de una cámara. Claro, ahí queda un poco ilógico, si tú quieres, queda un poquito raro con respecto a lo que sabemos del mundo, que solemos tener una cámara en estos tiempos COVID, Pero no ya pero gramatical. no es agramatical, ese es el punto, ¿cierto? Ujú. El estudiante es el único que varía, que al variar prendieron, aprendió, tiene que cambiar obligatoriamente. Eso no quiere decir que los otros no puedan cambiar, de hecho yo también puedo cambiar aquí su cámara a sus cámaras, digo sus cámaras a su cámara, lo puedo cambiar, pero lo importante es que no tengo que cambiarlo obligatoriamente. Claro, ¿en qué clase Sí, es prendió que su cámara el como estudiante? que No está bien. se me Pero, hizo más raro. perdón, eh,
Sí, lo que pasa es que yo lo cambié también por prendiste. Entonces, como por ejemplo, ahí se me hizo un poquito más raro el cámara. Entonces, Claro. Ese es otro problema, tienes toda la razón. Claro, si yo cambio prendieron, perdón, que era el original, aprendiste, es decir, perdón, lo pongo en la segunda persona del singular, pero si hubiese dicho tus cámaras, claro, ahí igual sigue sonando bien. tienes Porque razón. ¿en qué clases prendiste tus cámaras? Claro. Aquí el punto es que claramente en qué clase aprendiste, yo tengo que cambiar el estudiante Por por el tus sus. ahí. Ujú. Y sus cámaras es verdad que queda raro, pero eso es porque el sus tiene una concordancia también, otro tipo de concordancia, que no es la concordancia verbal, con, con el él, ellas o ellos que estaba originalmente. De hecho, si yo cambio la oración original en vez del sus y saco esa concordancia y pongo simplemente algo más neutral, que es las cámaras, Y ahí le ponemos el tú, y ahí ponemos sonaría el bien, tú, ahí no hay ningún problema. claro. ¿En qué clase aprendiste las cámaras tú? Claro, que ahí ese posesivo, como dice muy bien Francisca, tiene también una noción de concordancia, pero es otro tipo de concordancia, que no es la concordancia verbal, que puede en efecto confundir. Por eso este era un ejercicio un poco más complicado. Sí. Bien, pero lo resolvieron súper bien. Excelente, Constanza. Bien, bueno, ya son las 9:40, pero los voy a dejar con una tarea. Miren, vamos a tener tarea en gramática, cosa media rara. Se la voy a mandar también como mensaje para que la tengan, para que no tengan que anotarla ahora, pero quiero que analicen todas estas cláusulas para la clase siguiente y vamos a trabajar con ellas. No analizarlas completamente, solamente que detecten el sujeto en ellas. Son, mi hermana y su hijo visitaron a mis padres, desde la maleza surgió un grito destemplado, ¿quién llegó tarde? Al equipo chileno le falta gol. ¿Desde qué época usan zapatos las personas? Nadie corre tan rápido como yo. ¿Por qué tu hermano está reclamando de nuevo? Hoy día se impone como un modelo a seguir el proyecto de economía popular. Y finalmente, a todo el mundo le llamó la atención tu disfraz de Halloween. Bien, detectar el sujeto en todas estas cláusulas, probar el método, poder dar argumentos a favor de su posición, y con eso vamos a trabajar en la clase del próximo viernes. Eso. Hay una pregunta en el chat. El sujeto. Bueno, el sujeto de acá entonces era, en la oración original, los estudiantes, ¿no? ¿Esa era la oración original? Creo que esa era la original. Este es el sujeto. ¿Bien? Porque es el único que cambia obligatoriamente cuando yo cambio el morfema de persona. Eso, chicos, que tengan una excelente semana. Nos vemos este miércoles. Hagan la tarea. Se las mando también. Un abrazo. Cuídense.